congregación. Y bueno, la verdad, como les decía hace 8 días, es un mensaje extenso. Hablar sobre la obediencia se irían horas, horas, horas hablando sobre el tema y no pararíamos, porque es lo que realmente Dios busca que nosotros tengamos hacia Él. Obediencia. Vamos a orar, vamos a colocarle la palabra a nuestro Padre Celestial y que Él nos hable en esta mañana. Padre amado, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti una vez más, Padre Celestial, dándote gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por la salud, por la vida. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada bendición que tú nos das, Señor, que a veces no nos damos cuenta, Padre amado, Señor. Pero desde que nacemos ya somos ricos, Padre amado, Señor. Somos bendecidos, Padre Celestial. Primeramente porque tú nos tenías apartados para ti, Señor. Y segundo, Padre Celestial, por cada bendición que tú nos das, Padre amado, Señor. El hecho de poder respirar, el hecho de poder tener los 5 sentidos, Padre, de poder tener nuestro cuerpo completo, Padre, es una gran bendición, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre amado. Y en este momento nos reunimos para escuchar tu palabra, Señor. Deseamos escucharte a ti, Padre Celestial. Yo humanamente podría venir y hablar toda la Biblia, Padre Santo, pero si esa palabra no está respaldada por ti, es palabra muerta, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que seas tú respaldando esta palabra, Señor. Que seas tú llenando mi boca, Padre Celestial. Tu palabra nos enseña, abre tu boca que yo la llenaré, Señor. No soy yo hablando humanamente, eres tú hablando espiritualmente, Padre. Disponemos nuestros corazones, Padre, al mensaje que tú traes el día de hoy, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Padre. Háblanos a nuestra mente, Padre. Háblanos a nuestra alma, Padre Celestial. Que podamos ser renovados, Padre amado, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Que podamos ir de gloria en gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mientras el pastor nos daba la lectura bíblica, nos hablaba de cómo Dios hizo el firmamento, cómo Dios estableció leyes, cómo Dios estableció el mar, cómo Dios estableció todas las cosas. Venía a mi mente, yo tuve el privilegio de viajar a San Andrés hace como 2 años. No sé quiénes conocen el mar, quiénes han estado en San Andrés. Y estando yo allá, me causaba curiosidad que es una isla en medio del mar. Y bueno, íbamos con un señor de allá de ese sitio y él nos decía, es que acá al borde están los corales. Y de esos corales para allá no nos podemos pasar en la lancha, porque si nos pasamos ya entramos mar adentro. De los corales para acá, andar en la lancha y quedaba yo impactado que es planito. Y de los corales para allá, ya es el mar y nos decía el Señor que son profundidades de 30, 40, 50, 100 metros y se veían los buques que pasaban apenas por el coral. Y venía a mi mente y yo decía, ¿cuál es la perfección de Dios? ¿Qué leyes son las que Dios le establece al mar y el mar obedece? Que no tienen ni que formar paredes tremendas para que el mar no se pase. Hemos visto que a veces el hombre forma represas y forma cosas y forma unas paredes gigantes y se caen. Pero ¿cómo es el poder del Señor que Él estableció con su palabra y el mar no se pasa? De los corales no se pasa y uno se para a la costa y ve todo plano. No ve ni que sobresale el coral ni ve nada de eso, porque esas son las leyes que Dios estableció. Y la naturaleza se tiene que sujetar a las leyes que Dios le dio. Si nosotros miramos la naturaleza, no tiene libre albedrío. La naturaleza no cuenta con el libre albedrío. Ni los animales cuentan con el libre albedrío. El único ser que Dios creó que tiene libre albedrío es el hombre. Nosotros somos el ser que Dios creó y por el que Dios creó todo. Para nosotros y por nosotros. Dios todo lo hizo para nosotros y por nosotros. ¿Para qué? Para que en nuestro libre albedrío lo alabemos y lo exaltemos a Él. Por eso tal vez Dios me permite traer de pronto la segunda parte de este mensaje que hablábamos hace 8 días sobre la obediencia. Hace 8 días veíamos que debemos escuchar al Espíritu Santo. Veíamos que debemos siempre escuchar su voz y ser guiados por el Espíritu Santo para cada cosa que vayamos a hacer. Pero entonces venía a mí preparando este mensaje y decía, ¿cuál es la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos realmente tener claridad de que Él es el Espíritu Santo? Hermanos, si nosotros no tenemos en nuestra mente claro cuál es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo, no podemos escucharlo. Primeramente tenemos que conocerlo. Primeramente tenemos que saber quién es el Espíritu Santo en la palabra de Dios y quién es el Espíritu Santo en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario para poderlo escuchar y para saber y tener plena certeza de que realmente podemos escuchar al Espíritu Santo y que realmente debemos obedecerlo. Entonces tenemos que ver las características del Espíritu Santo. Él es una entidad superior. El Espíritu Santo es una entidad superior independiente a nosotros.
El Espíritu Santo no depende de nosotros. Nosotros dependemos del Espíritu Santo. Nosotros somos los que debemos obedecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? La palabra en primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8. Tres son los que dan el testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Yo no quiero entrar ahorita en polémicas doctrinales de pronto de cristianismo, de diferentes cosas que se hablan. Yo la verdad, como hermano en Cristo Jesús y como hijo de Dios, veo a Dios Padre en tres, en uno y en miles. ¿Por qué les digo que en tres? Porque es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. ¿Por qué lo veo en uno? Porque el Dios es uno solo. ¿Y por qué lo veo en miles? Porque en cada uno de mis hermanos está el Espíritu Santo de Dios. En cada uno de los que estamos aquí escuchando esta palabra, en los que están en las redes sociales, está el Espíritu Santo de Dios. Por eso lo veo en millares, en multitudes de personas. Ese es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cuenta con las mismas características de Dios, porque es Dios. Él es Dios y Él es el Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Y cuáles son las características de nuestro Padre Celestial? Omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. El Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo todo lo conoce y el Espíritu Santo todo lo puede hacer. Esas características están en el Espíritu Santo. Debemos entonces oír su voz. El Espíritu Santo, Dios en su magnificencia nos dejó al Espíritu Santo en nosotros. Por eso Él decía, vendré a vos, el que me guarda, el que me ama, mi palabra guardará. Si miramos en otra versión, dice, si me ama, mi palabra obedecerán mi palabra. Y yo les amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios Padre y el Señor Jesucristo viene a nosotros y hace morada en nosotros a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, estamos escuchando a Dios Padre. Estamos escuchando al Señor Jesucristo. Porque hay una perfecta unidad en ellos tres. En ellos tres hay una perfecta unidad. Y Dios lo ha dejado para que nos guíe. Por eso Él nos decía, yo no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a alguno que va a estar con ustedes. Y ese es el Consolador. Vámonos al Juan 14:15, versículo 15 al 17. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora vive Él con ustedes y después estará con ustedes. Esta versión, si no estoy mal, es la Nueva Traducción Viviente. ¿Me colaboran ahí? Sí, es la Nueva Traducción Viviente. Y vemos que acá el Padre dice, en el versículo 17 dice, no lo buscan ni lo conocen. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, nosotros sí lo conocemos. Nosotros sí conocemos al Dios Padre y nosotros conocemos al Espíritu Santo. Que no lo sepamos es diferente, pero que lo conocemos sí lo conocemos. El Espíritu Santo funciona en perfecta armonía con nuestro espíritu. Cuando Dios hizo al hombre de barro, ¿qué hizo Él? Sopló. Y dice la palabra que ese soplo fue aliento de vida. Ese soplo fue el espíritu de nosotros. Entonces ese espíritu está en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos de que nació de nuevo, uno dice, bueno, nació de nuevo, pero todavía seguimos teniendo las tentaciones de este mundo y teniendo las cosas de este mundo, y a veces hasta inclusive nos expresamos de la misma forma, porque el cambio no viene inmediato, ¿cierto? Cuando uno nace de nuevo, uno dice, soy nueva criatura, pero como nueva criatura sí no he sentido el cambio en el instante. Pues les puedo decir que es que nosotros somos tres. Bueno, hay un término que se le conoce que, bueno, ha generado controversias o tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. El que nace de nuevo es el espíritu. El alma viene en un proceso de transformación, viene en un proceso de cambio a través del Espíritu Santo que recibimos en nosotros. Por eso es importante escuchar su voz. Por eso es importante en todo instante que la palabra que nosotros estudiamos venga avivada por el Espíritu Santo, porque en ese momento es cuando nosotros vamos a ir cambiando la forma de actuar, la forma de comportarnos, la forma de pensar, la forma de ver el mundo. Entonces, vemos que el Espíritu Santo es una entidad que cuenta con las características de Dios. Y como cuenta con las características de Dios, tiene amor. Y es amor. El Espíritu Santo también es amor. Así como Dios Padre es amor,
La palabra nos enseña que Dios es amor, el Espíritu Santo es amor. Y en el amor no hay temor. Y cuando uno ama no quiere ver el mal para su prójimo. Si yo amo a mi familia, si yo amo a mis hermanos en Cristo Jesús, yo los quiero ver bien, yo los quiero ver edificados. No los quiero ver mal porque entonces no habría coherencia. Entonces el Espíritu Santo quiere ver bien a sus hijos, a nosotros como hijos nos quiere ver bien. Por eso Él nos va a guiar en cada decisión que vayamos a tomar. Por eso Él nos va a guiar en cada cosa que nosotros vayamos a hacer. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo y debemos obedecerla. ¿Quién si tiene un hijo lo va a poner como, no sé si de pronto el término esté bien, carne de cañón? Yo creo que nadie, ¿cierto? Nadie va a poner a su hijo como carne de cañón. El Espíritu Santo tampoco nos va a poner como carne de cañón. El Espíritu Santo nos ama y realmente Él quiere es que nosotros crezcamos para poder estar cada día más guiados por Él, para cada día más estar escuchando su voz. Y es que el rey Salomón decía en Proverbios, él todo esto que les estoy diciendo lo dijo en sus palabras antes de conocer al Espíritu Santo. En él estaba el Espíritu de Dios y venía sobre él. No en él, sino sobre él. El Espíritu Santo hoy en día está en nosotros. Somos más bendecidos, pero vea lo que decía el rey Salomón. Decía en Proverbios 10:22, decía, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando leemos este versículo muchas veces pensamos en lo material y en lo terrenal, pero este versículo también aplica en lo espiritual. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando hay personas que van a chamanes, que recurren a idolatría, que ponen su fe en los interiores amarillos, en las lentejas, creo que es, las 12 uvas también creo que es, en correr con la maleta por la cuadra a las 12 de la noche. Cuando ponen la bendición en eso, no enriquece. Y eso añade tristeza. Y eso empobrece. Y eso ata. Y eso amarra. Pero el Espíritu Santo nos da libertad. Pero obedecer al Espíritu Santo, obedecer a Dios, nos da libertad. Primera de Juan 4:18, un versículo que desde la primera vez que lo leí me parece impactante. Y no lo he acabado de discernir completamente, la verdad. Lo he leído en muchas versiones, he orado, he tenido revelación de este versículo, pero la verdad todavía no sé, que no lo he interpretado todavía en plenitud. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La obediencia nos da liberación, libertad. La obediencia nos da libertad. La obediencia a nuestro Padre Celestial nos da libertad. Porque como decíamos, Dios es amor y el Espíritu Santo es amor. Y si nosotros oímos su voz y obedecemos su voz, estamos en amor. Estamos obedeciendo en amor. Y hablábamos de dos tipos de obras, ¿no? Las obras por imposición y las obras de fe, que en ese momento lo llamé, que realmente en la palabra textualmente aparecen obras de justicia. Obras de justicia. Entonces, si nosotros miramos en el amor, no hay temor. Cuando estamos con Dios no puede haber temor. Cuando obedecemos a Dios no puede haber temor. Cuando escuchamos la voz de Dios no puede haber temor. Si algo nos genera temor, no estamos escuchando a Dios. Si algo nos genera temor, quiere decir que de pronto Dios no está respaldando eso. La duda es diferente al temor y la incertidumbre es diferente al temor. Por eso siempre debemos pedirle a Dios que nos ayude con la incertidumbre y con la duda. Pero Dios no nos va a ayudar con el temor, porque Él ya lo hizo todo para quitarnos el temor. Él ya lo hizo todo muriendo en la cruz del Calvario. No debemos tener temor en nuestro corazón cuando vamos a tomar decisiones en Cristo Jesús. Cuando vamos a tomar decisiones en Cristo, debemos tomarlas libremente, porque la palabra nos enseña, porque el temor lleva en sí castigo. Y yo pensaba y yo decía, Padre, pero ¿cómo así que el temor lleva en sí castigo? Y pensaba y meditaba, ¿qué castigo es el que lleva el temor? ¿Qué castigo lleva en sí el temor? ¿Qué castigo será ese? El castigo del mundo, el castigo de la pobreza, el castigo de estar estancados espiritualmente, el castigo de estar enterrados en la duda, el castigo de la enfermedad, el castigo de tener un hogar destruido, el castigo de no poder liberarnos de las cosas que nos atan al mundo, el castigo de estar estancados, el castigo de estar lejos de nuestro propósito. Cada uno venimos a este mundo con un propósito. Que nosotros no sabemos cuál es diferente a que Dios no sepa cuál es. Dios ya sabe cuál es nuestro propósito. Y Él nos va a guiar y el propósito está en Él, en Dios. Pero si nosotros no estamos en el amor, estamos atados. Tenemos ese castigo que dice la palabra, porque el temor lleva en sí castigo.
Ese es el castigo del temor. Se puede decir en pobreza en todo, en espiritual y en lo terrenal, en cada aspecto de nuestra vida. Ese es el castigo. Pero Dios por amor nos liberó de todo ese castigo. Dios por amor quitó el castigo y el temor y nos dio la firmeza en Cristo Jesús. Por eso decía la palabra que cavó y ahondó. El hombre prudente es aquel que cavó y ahondó en la palabra. Cavó y ahondó hasta que encontró a Cristo Jesús y se le quitó todo temor. Y cuando se le quitó todo temor, se le quitó todo el castigo. Se le quitó todo lo que lo ataba, todo lo que lo amarraba y lo frenaba. Gálatas 5, versículos 16 al 25 dice la palabra: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos sido comprados por el Espíritu Santo en Dios, en el Señor Jesucristo, andemos conforme al Espíritu. Andemos conforme al Espíritu y desarraiguemos de nuestro corazón, desarraiguemos de nuestra mente las obras de la carne que nos decía acá la palabra. Cuando andamos en estas obras de la carne, no estamos obedeciendo al Espíritu Santo y no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Y esa es la libertad que Dios nos da. Cuando nos somos libres de todas esas ataduras, somos libres de las borracheras, somos libres del adulterio, somos libres de la fornicación, somos libres de las perversidades que hay en este mundo, porque esa es la libertad que Dios nos da cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero la obediencia al Espíritu Santo también prospera. Deberíamos ir anotando estos puntos porque a mí me parece que es tremendo. La obediencia liberta y la obediencia prospera. La obediencia prospera. Y vemos en el libro de Josué 1:8 un versículo conocido por todos, muy conocido, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Estudia constantemente en este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Qué nos está diciendo acá en la Nueva Traducción Viviente? Que debemos meditar en este libro de día y de noche. De día y de noche. Porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos una ética y una moral implantada en nuestro corazón. Y la ética y la moral que nosotros tenemos en nuestro corazón es terrenal. ¿Qué es la ética y qué es la moral? La ética son los principios con los que el ser humano toma decisiones en su vida. En eso se puede definir la ética. ¿Y qué es la moral? Son los principios colectivos de un país o de una ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando estábamos en el mundo teníamos una forma de pensar diferente a la que pensamos en Cristo Jesús. Tomábamos decisiones diferentes a las que tomamos estando en Cristo, porque nuestra ética estaba pervertida, porque nuestra ética estaba contaminada de pecado, porque nuestra ética se había formado de acuerdo al contexto en el que habíamos vivido, en el que habíamos estado, dependiendo el contexto, y no es por ser de pronto despectivo, socioeconómico en el que nos criamos. Es necesario que Dios nos dé una nueva ciudadanía. Por eso es necesario que Dios nos quite de la tierra y nos ponga en la ciudadanía de los reinos celestiales. Porque entonces vamos a ser transformados en ética y en moral. Nuestro chip, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo va a cambiar a medida de que tomamos la ciudadanía en Cristo Jesús, en el reino de los cielos. A medida de que crecemos y empezamos a escuchar la voz de Dios, nuestra ética y nuestra moral empieza a cambiar. Cuando yo recién me convertí a Cristo, yo veía y me causaba impacto que yo antes no entendía muchas cosas, pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, empecé a ver las cosas como por encima. Ya no estaba metido en el problema, sino estaba encima del problema. Ya veía las cosas de afuera. Ya veía las cosas desde afuera, no desde adentro de la dificultad,
sino desde afuera. Y empecé a entender todo. Y venía a mí y decía, claro, es que yo ya no pertenezco al mundo, yo no pertenezco a este mundo. Yo estoy como peregrino, decía Pablo. Somos peregrinos en este mundo. Yo soy peregrino en este mundo, estoy de paso. El Señor me tiene aquí de paso. Y algún día voy a estar con Él y ya estoy con Él espiritualmente. Cuando oro, cuando escucho su voz, estoy con Él espiritualmente. Cuando cada uno de nosotros sentimos a la presencia de Dios, en cuerpo y en cuerpo estamos acá, porque este cuerpo está sujeto a las leyes de este mundo. Porque como decía el pastor, está sujeto a la gravedad. Porque como decía el pastor, hace un tiempo estamos sujetos a las 3 dimensiones, alto, ancho y largo. Ese es este cuerpo. Yo no puedo saltar y sobrepasar el techo, pero mi espíritu sí. Pero cuando yo oro, llego al reino de los cielos. Estoy en cuerpo acá, pero mi espíritu está allá con Dios. Cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos obedeciendo al Señor, nuestro espíritu está allá y nuestro cuerpo está acá. Por eso sentimos a Dios, porque nosotros estamos allá y Dios está acá. Esa es la perfección de Dios, que estando físicamente acá, y así ustedes me vean, acá puede estar Dios y mi espíritu puede estar allá con Dios. Están viendo este cuerpo terrenal, pero realmente el espíritu de cada uno de los que yo estoy viendo cuerpos. Mis ojos terrenales están viendo cuerpos, pero mis ojos espirituales están viendo a Dios aquí. Está viendo a Dios en cada uno de nosotros. Entonces, cuando escuchamos a Dios, somos prosperados en todas las cosas. Dice la palabra, estudia constantemente en este libro de instrucciones, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Y viene un condicional. Solamente entonces. Porque entonces, dice la Reina Valera. Solamente entonces, y acá en esta versión dice porque entonces. Es el resultado de meditar en la palabra de Dios. El resultado, no podemos nosotros esperar la prosperidad económica o en algún aspecto de nuestra vida si no meditamos en la palabra, porque acá nos dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces prosperarás. Entonces decimos, pero si yo tengo un vecino, o hay gente que dice, pero mi jefe, ese no es cristiano y ese está en el mundo y es borracho y le va bien. Porque sin él saberlo, de pronto tiene la ley implantada en su corazón. La palabra de Dios implantada en su corazón. Y a pesar de que su mente todavía no haya reconocido a Jesucristo como su libertador, esa es la misericordia de Dios. Algún día esa persona llegará y debemos orar e interceder por esa persona para que llegue a Cristo. Pero esa persona, sin él pensarlo y sin él quererlo, está obedeciendo de pronto muchas veces la palabra de Dios. Nosotros de pronto esa persona en su hogar está haciendo buenas obras para agradar al Señor, no obras, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí de pronto está agradando a Dios de alguna forma. Y por eso le está yendo bien en ciertos aspectos. En ciertos aspectos. Pero esa persona es necesario que se entregue a Cristo y que medite de día y de noche en su palabra para que entonces le vaya bien. Nosotros ya lo tenemos. Nosotros, les puedo decir, mis hermanos, que somos más que bendecidos. Que somos más que ricos, más que prosperados, porque recibimos a Cristo, porque Dios nos abrió el entendimiento para poder entender a Cristo Jesús, para poder entender al Señor Jesucristo. Esa es la mayor riqueza que cualquier ser humano puede tener. Esa es la mejor bendición que cualquier ser humano puede entender. Entender a Cristo en su corazón, entender la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, es una bendición que solo Dios la da. Y que la podamos la podamos entender, es una gran bendición de parte de Dios. Es una gran bendición, porque el fruto después de esa obra es tremendo. Estamos viendo, Dios exalta, Dios prospera, Dios liberta. Les decía, Dios exalta. Y nos vamos a ver cómo la obediencia a Dios nos va a exaltar en nuestra vida. Cómo realmente cuando obedecemos a Dios nos va a exaltar, pero es que la exaltación de Dios es diferente a la humana. Porque nosotros decimos, es que a él sí le va bien, tiene casas, anda en tremenda camioneta, viaja por el mundo, es un hombre exaltado. No, pero yo como huevos con arroz todos los días y aguapanela con pan. No, yo no soy tan exaltado. Pues le cuento a mis hermanos que una cosa es la exaltación humana y otra cosa es la espiritual. Y vamos a mirar eso en este contexto. Segunda de Corintios 11, versículos 24 al 28. Sabemos que esta es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tal si yo les dijera que ahí Pablo está siendo exaltado? ¿Qué tal si yo les dijera que cuando a Pablo lo están latigando está siendo exaltado? ¿Qué tal si yo le dijera que cuando Pablo estaba allá en naufragio estaba siendo exaltado? ¿Qué tal si yo les dijera que cuando cogieron a Pablo allá en los atenienses y lo sacaron a piedra de allá, estaba siendo exaltado? Porque nosotros siempre estamos en un mundo en el que todo es ya. La ciencia lo llama dopamina. Pero es que la ciencia, lo que dice la ciencia, Dios lo había dicho hace miles de años. Dios lo conocía hace miles de años. ¿Qué es? La sensación de satisfacción. Entonces nosotros queremos hacer y que inmediatamente genere dopamina y nos sentamos satisfechos. Por eso la humanidad cada día va en degradación. Por eso cada día la humanidad se va alejando más de Dios. Porque con Dios la dopamina no funciona. Porque la dopamina de Dios es la dopamina espiritual. Es la fe, es la esperanza. Es tener esa esperanza en su palabra, en Dios. Es tener la esperanza de que aunque sabemos que ahorita estamos aguantando humillaciones, después Dios nos va a exaltar. Y que esa exaltación va a permanecer para siempre, porque la dopamina que este mundo da y la alegría que este mundo da es temporal. Es pasajera. Uno dice, uy, es que si tuviera 10 millones me compraría. No, si yo tuviera 2 casas, sería un hombre realizado. Y va y las tiene y le nace otra inquietud en su corazón. Ahora si tuviera otras 2, ahora sí ya con 4, que con 2, es que estaba errado antes, con 2 no alcanzaba, alcanzas con 4. Y se va y consigue las 4, no era con 4, ahora necesito un carro. Y así nos la pasamos toda la vida y se va pasando la vida y se va pasando la vida y se va pasando, porque ese es el sistema del mundo, porque eso es lo que el mundo nos ofrece. Pero Dios nos ofrece una exaltación permanente, esa felicidad, esa paz no se nos va y ese gozo no se nos va a ir. El Señor promete, no sé si sabían, 1000 años de nuevo en esta tierra. 1000 años de nuevo en esta tierra. Ahorita estamos como peregrinos, les decía hace un tiempo. ¿Por qué? Porque el promedio de vida está en 82 años, 72 años. El que más viva, que he visto por noticias, vive 120 años. El que más viva. Y si les dijera a mis hermanos que vamos a vivir 1000 años en esta tierra, sin dolores, sin enfermedades, el león va a jugar juntamente con el niño. No van a haber males, no va a haber envidias, no va a haber contiendas. ¿Quién se apunta para esa vida? Yo me apunto en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la exaltación que Dios nos va a dar. Y cuando estemos allá en ese reino de los cielos, cuando estemos acá otra vez, porque vamos a ser gobernados por el Señor Jesucristo. Ahorita estamos siendo gobernados por gobiernos establecidos de hombres. Pero en ese momento el Señor Jesucristo va a ser nuestro jefe, va a ser nuestro gobernador. Y si ahorita nos tiene buenas bendiciones en este mundo, imagínense las bendiciones que vamos a ver allá. Nos promete calles de oro. Nos promete una paz y una tranquilidad, que por eso Pablo decía, que me azoten, que me latiguen, que me hagan lo que sea, porque yo sé para dónde voy. Porque él sí lo vio, él estuvo en el tercer cielo. Él estuvo en el tercer cielo. Él estuvo allá y él vio, y por eso él andaba por todo lugar y predicaba la palabra, porque él sabía la recompensa y él sabía lo que íbamos a perder. Por eso el Señor Jesucristo vino a la tierra. Por eso fue necesario que él viniera a la tierra y se hiciera hombre. Porque el Señor Jesucristo sabía que los gozos y los deleites de esta tierra son temporales. Pero que si vamos con Él, vamos a estar permanentemente en paz. Y si no vamos con Él, yo no voy a decir nada, solo digo lo que dice la palabra. Ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Eso dice la palabra. Debemos obedecer a Dios para que Él nos exalte. No en este mundo, tal vez nos exalte en este mundo, porque siempre, yo he visto la palabra y los invito a que hagan ese estudio, siempre vamos a ser doblemente bendecidos. La bendición terrenal y la bendición espiritual. Siempre vamos a ser doblemente bendecidos y siempre se va a pagar doblemente castigo. Acá en lo terrenal y en lo espiritual. Yo escojo la bendición. Yo quiero ser doblemente bendecido.
Entonces obedezcamos al Espíritu Santo, obedezcamos a Dios, obedezcamos lo que Él nos dice cada día, porque sabemos que nuestro galardón no está en este mundo, está en el reino de los cielos, está con nuestro Padre Celestial, y algún día vamos a ir allá. Algún día, la iglesia está esperando a que venga el Señor Jesucristo. Pues les puedo decir, mis hermanos, que Cristo para cada uno llega el día que cerramos los ojos en este mundo y partimos. Estamos todos acá en este momento, y ahorita puede que ahorita en este preciso instante alguna persona esté falleciendo en este instante. Para esa persona ya llegó Cristo. A pesar que nosotros no lo hemos visto humanamente que viene, para esa persona ya llegó Cristo. Porque saben que dice la palabra que es como cuando uno, es muy similar a cuando uno se acuesta a dormir. Yo me acosté ayer a las 11 de la noche, cerré los ojos y los abrí. Literal para mí fue eso. Y cuando los abrí ya eran las 6 de la mañana. Pasaron 7 horas en ese momento. La gente, Pablo murió y él cerró sus ojos y los abre y ya pasaron miles de años. Y ya está delante del Señor Jesucristo y va a decir, uy, pero Señor, si hace un momentico me estaban apedreando allá y ya estoy acá. Sí, así es con Cristo Jesús. Por eso les digo que el que fallece, le llega a Cristo. No esperemos y no le demos lugar a que cuando llegue ese momento estemos de pronto mal con Dios. No le demos lugar a que de pronto la vida no se acaba, la vida, el derecho de la vida es que muera uno anciano, ¿no? Pero uno no sabe cuándo va a fallecer. Yo tengo un primo que se murió a los 15 años, falleció a los 15 años. Para él le llegó Cristo a los 15 años. ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque Dios sabía que él iba a ser exaltado allá en el reino de los cielos. Para Dios no es difícil entregar esta carne a la destrucción, dice la palabra. Él prefiere entregar esta carne a la destrucción y salvar el alma. Entonces no esperemos a ese momento. No esperemos, no digamos mañana sí me entrego, mañana sí. Es ya, es ahora, es acá en este instante. Que acá, de puertas para afuera, estamos transformados en obediencia al Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos ofrece el Espíritu Santo, porque eso es lo que Él quiere hacer en nosotros. La obediencia también genera autoridad. Ya lo veíamos hace 8 días que la obediencia genera autoridad. Pero cuando realmente, tal vez no enfatice mucho en la autoridad en ese momento, pero la obediencia nos da autoridad. Veíamos que el Señor Jesucristo, después de morir en la cruz del Calvario, fue exaltado, pero el primero tuvo que morir. La palabra nos enseña que el Señor Jesucristo, siendo exaltado, vino a la tierra y siguió siendo exaltado y murió y se fue para el cielo. Eso no enseña la palabra. La palabra enseña que Él se despojó de esa gloria que tenía, se despojó porque se iba para el pecado. Y vino acá, se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz, por lo tanto Dios lo exaltó y le dio nombre que es sobre todo nombre, pero en esa exaltación le dio autoridad, porque ¿qué dice la palabra después? Para que toda rodilla se doble delante del Señor Jesucristo, todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra y debajo de la tierra, se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Eso qué es? Autoridad. ¿Y qué es autoridad? Poder delegado. Eso es autoridad, poder delegado. Dios nos delega poder, pero Dios no le delega poder a un desobediente. Les hago una pregunta, mis hermanos, ¿cuántos tienen hijos? Amén. Y los jóvenes me imagino que no tienen hijos, pero les hago yo la siguiente pregunta. Si ustedes van a salir, ustedes que tienen hijos, y tienen un hijo obediente y un hijo desobediente, ambos de la misma edad, y ustedes tienen que salir urgente y no tienen con quién dejar a los hijos. Dicen, no, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, no, yo los voy a dejar solos. ¿A quién le delegan esa autoridad del hogar? Al obediente, ¿verdad? Porque ¿qué hace el desobediente? Quema la casa. No va llegando a la esquina cuando ya lo llamaron que acabó con la casa, que le toca eso. Pero el obediente, ¿qué hace? Sujeta al desobediente. ¿Y lo sujeta cómo? Le dice, hermano, si usted va y hace eso, yo le voy a contar a mi mamá. ¿Y qué pasa? El desobediente se le levanta. Se le levanta y le dice, es que ya empezó, es que usted sí es, súmenle ahí todo lo que quieran. Pero hay autoridad en el obediente. El obediente tiene la autoridad. Pablo lo habla también de eso. ¿Se acuerdan de Abraham cuando tuvo 2 hijos? El hijo Ismael, Isaac. En el Nuevo Testamento, ¿saben qué dicen? Que el hijo de la promesa sería perseguido por el otro hijo. En este momento en la casa, el hijo que tiene la obediencia está siendo perseguido y siendo atacado por el desobediente. Porque dice, es que usted
no me deja quemar la casa. ¿Y por qué lo tiene que dejar si él está bajo autoridad, bajo la autoridad de su padre, que fue el que le dejó la autoridad cuando iba a salir de su casa? Dios nos ha dejado una autoridad en este mundo. Y a medida que nosotros realmente estemos en obediencia a Dios, esa autoridad va a crecer. Esa autoridad va a ir creciendo en nosotros, va a ir creciendo en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y esa autoridad empieza por doblegar esta carne. La carne no me manda a mí, yo mando la carne. Y me ha pasado, a mí a veces me gusta comer hamburguesa, me encanta la hamburguesa, pero yo sé que si me voy todos los días a comer hamburguesa, pues no va a estar bien. Entonces yo sujeto a la carne. Y me ha pasado días que a las 7 de la noche, 6 de la noche quiero hamburguesa. Y le digo, no, se doblega, se doblega. Usted quiere hamburguesa, pues no se la va a comer, se doblega. Y es cuando yo le diga, no cuando usted quiera. Y eso es en todo, mis hermanos. Las redes sociales, a veces uno se pone en el celular y se pega y dice, no, voy a estudiar la palabra. Bueno, voy a ver Facebook 10 minutos, voy a ver 3 reels de YouTube y me pongo a leer la palabra. Cuando mira 2 horas han pasado. Se doblega esta carne en el nombre del Señor Jesucristo, voy a estudiar la palabra. Estaba leyendo hace poco un libro y decía, lo difícil, trayéndolo a la parte cristiana, a la vida cristiana, lo difícil no es leer la palabra. Lo difícil es ir a leer la palabra. Lo difícil no es lo difícil no es estar yo estudiando acá la palabra. Lo difícil es coger esta carne y traerla a estudiar la palabra. Porque siempre la carne, cuando usted la va a llevar a estudiar la palabra, dice, acuérdese que tiene que limpiar el baño. Acuérdese que tiene que ir a tal cosa. Entonces usted se va por allá. Pero cuando usted coge esta carne y la doblega y le dice, no, señor, es que allá no tiene que estar, venga para acá. Acá es donde tiene que estar. Y usted empieza a leer, empieza a gobernar el espíritu y usted se le pasan las horas, se le pasa el tiempo ahí leyendo la palabra. Tenemos que doblegar esta carne y ahí empieza la autoridad. Cuando doblegamos nuestra vida empezamos a tener autoridad. Cuando la carne nos dice, no, vámonos, no sé, a tomar. No se va a tomar, se va acá, se va a orar. Cuando la carne dice, porque muchas veces nos pasa, hable ese hermano, hable, vea, ¿sí vio? Y la carne uno siente por dentro como ese, y llega el otro hermano y le dice, venga, y es que esa persona tal. Y uno, ¿será que le sigo la corriente? ¿Será que no? Carne se doblega en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, hermano, pues yo le respeto su opinión. Eso es doblegar la carne. Eso es doblegar la carne. En cada pequeña cosa se doblega la carne. Bañándonos con agua fría se doblega la carne. Porque a esta carne le gusta lo calientico, lo cómodo. Pues no se sujeta. Con agua fría porque tenemos que doblegar la carne. Y cuando hacemos esas cosas, Dios nos va a dar esa autoridad. Y nos vamos a la palabra. Bueno, no tengo acá el versículo. Bueno, pero me lo sé. Lucas 2:51. En el nombre del Señor Jesucristo. Lucas 2:51. Y descendiendo con ellos y volviendo a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Vemos que el Señor Jesucristo era un niño, se le había refundido a los papás después, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿Dónde está este niño? Allá María buscando cómo sea el Señor Jesucristo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando lo encontraron allá estaba en el templo, enseñándole la palabra a los fariseos, a los eruditos. Un niño, yo creo, no dice la edad de 12, 10 años, hablando palabras con gente erudita, con gente muy conocedora de la palabra. Y le dijeron, nos vamos, nos tenemos que ir, ya nos vamos, ¿usted qué hace ahí? Y dice la palabra, y descendió con ellos, y volviendo a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Decía, como un niño de 12 años, de 10 años, puede estar tan sujeto a sus padres, puede ser tan obediente. Como yo siendo de pronto tan mayor en edad, no he aprendido la sujeción, y este niño sí es sujeto, y este niño sí es obediente. Porque, hermanos, nosotros tenemos que sujetarnos a las cosas terrenales también. Las leyes son establecidas por Dios, ¿sí sabían? Pablo habla de que las leyes son establecidas por Dios. Hay un dicho en el mundo que yo antes lo compartía y ahorita en Cristo las leyes se hicieron para romperlas. No, eso es mentira. Las leyes están establecidas para cumplir las leyes, para cumplir la ley. Dios nos ha establecido un pastor para que lo obedezcamos, porque Dios es un Dios de orden. Nosotros no busquemos prosperidad en nuestra vida si no estamos con una vida en orden. Si nosotros no tenemos nuestra mente en orden, nuestro pensamiento en orden, no busquemos una vida de prosperidad. Porque de lo que cosechamos, de lo que sembramos, eso vamos a cosechar.
cosechemos orden, cosechemos obediencia en nuestro corazón y Dios nos va a delegar autoridad. Vemos que ese niño que María llevaba tal vez allá a jalonazos para la casa porque se le había refundido, se le había perdido, vemos que ese niño tenía una autoridad tremenda porque estaba sentado con fariseos y estaba sentado con eruditos de la palabra, enseñándoles la palabra a ellos, enseñándole la palabra a los fariseos. Vemos a ese niño con una autoridad grandemente en él porque él había aprendido la sujeción, porque es que la obediencia y la sujeción van de la mano, van estrechamente relacionados. Si nosotros no queremos sujetarnos, no queremos ser prósperos. Si nosotros no queremos sujetarnos, no queremos ser exaltados. Si nosotros no queremos sujetarnos, no queremos ser prosperados, bendecidos en cada cosa que hagamos. No queremos ser guiados por Dios. Tiene que haber sujeción en nosotros para que seamos exaltados. Veíamos a Josías hace 8 días. Veíamos que empezó a gobernar a los 8 años, gobernó 31 años. Vemos que cuando le encontraron el libro de la ley se rasgó las vestiduras Josías, y Dios le manda a unos mensajeros donde una profetisa y le decían: ve, dígale a la profetisa si realmente lo que dice este libro es verdad. Y llega y le dice a la profetisa: todo lo que dice ahí le va a caer al pueblo de Israel, todas esas maldiciones le van a caer por desobediente. Pero Josías, sujetaste tu corazón, a ti te guardaré. Y no vas a ver el sufrimiento de tu pueblo, y no vas a ver eso en tu pueblo. Lo que vas a ver es paz y gozo, porque yo te guardaré. Vemos que eso hacía Dios con Josías. Entonces veíamos que Josías va y limpia toda la nación de Israel. Dice: los ídolos se acabaron, hasta los ídolos. Así tenemos que hacer como Josías. Así acabó con sus ídolos, acabemos cada uno de nosotros con los ídolos. Porque como leíamos ahorita en los versículos anteriores, la idolatría. Cuando tenemos ídolos, no estamos obedeciendo a Dios. Y es que simplemente pueden haber ídolos humanos. Hay muchas personas que tienen ídolos humanos, ¿sí sabían? Messi, por citar algunos, es un ejemplo. No estoy hablando mal de él, es un ejemplo para muchas personas. Es un ejemplo de éxito, que los sueños por los que uno se esfuerza sí se pueden lograr. Los cantantes, la gente sabia, en las carreras profesionales hay gente muy conocedora y son ejemplo que sí se pueden lograr las cosas, pero dejémoslo hasta ahí. No idolatremos a esas personas. Idolatremos al Señor Jesucristo. Y cuando idolatramos al Señor Jesucristo, eso no es idolatría, eso se llama adoración. Cuando le damos el primer lugar a Dios, eso es adoración. Idolatría es para algo que no es Dios. Eso es idolatría. Pero entonces veíamos que cuando idolatramos a alguien, ¿qué hay? Temor. Porque el castigo lleva en sí temor, porque el temor trae en sí castigo. Alabemos y démosle el primer lugar a Dios. Y nos dice la palabra acá en 2 de Crónicas 34:7. Y hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, y volvió a Jerusalén. Y desmenuzado esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel. Volvió a Jerusalén, dice la palabra. Volvió a Jerusalén. Volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? Es la Meca espiritual, se podría decir, ¿no? En Jerusalén viene primero, Jerusalén, ¿de qué hace parte? De Israel. Israel era Jacob. Cuando peleó con el ángel, Dios le cambió el nombre a Israel. Y Jacob, ¿quién fue? Una persona obediente a Dios. De ahí está Israel. Jerusalén. En Jerusalén pasó el Señor Jesucristo haciendo milagros. En Jerusalén se manifestó el Mesías. Estaba llorando preparando este mensaje y me decía Dios, me decía nuestro Padre Celestial, me decía: desde Jerusalén cambió el mundo. De Jerusalén Dios cambió el mundo. Desde ese pueblo desprestigiado, desde ese pueblo que todo el mundo menospreciaba, Dios cambió el mundo. De Jerusalén viene lo más exaltado hoy en día. Si no fuera por Jerusalén, nosotros no estaríamos acá. De Jerusalén Dios cambió el mundo, lo cambió hace 2000 años y va a seguir cambiando. Pero entonces no podemos dejar la idea centrada solo en ese Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén para nosotros hoy en día? Si Dios desde Jerusalén cambió el mundo, ¿qué es la Jerusalén para nosotros hoy en día? ¿Qué creen ustedes que es la Jerusalén para nosotros hoy en día? Si Dios desde Jerusalén cambió el mundo,
¿Qué más es? La iglesia. ¿Qué más es? ¿Quién más cree que es? ¿Qué creen que es Jerusalén? Hermanos, Jerusalén es el hogar. Esa es la Jerusalén. El hogar es la Jerusalén. El enemigo sabe que desde Jerusalén Dios cambió el mundo, y el enemigo sabe que desde Jerusalén daña a la humanidad. Por eso el enemigo hoy se está levantando en los hogares. Por eso hoy estamos viendo tanta depravación y tanta perversidad en el mundo. Porque no hay hogares estructurados. Porque no hay hogares establecidos. Porque desde Jerusalén Dios cambió el mundo. Porque Dios, y ahorita somos, ¿cuánto? El pastor me ayuda con esa cifra, 7.7 billones de personas. ¿Sí es la cifra? 7.000 millones de billones. 7.000 millones de personas. ¿Y ese 7.000 millones de personas de dónde vinieron? De dos. Nos multiplicamos. Así es la maldad. Si Jerusalén se daña, se multiplica la maldad. Si el hogar se daña, se multiplica la maldad. Si el enemigo afecta a un hogar, se multiplica la maldad. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para hacer una Jerusalén en nuestro hogar? ¿Qué estamos esperando para hacer una Jerusalén en nuestro hogar? Josías acabó con sus ídolos. Y no solo acabó con los ídolos, sino que hizo, se fue a Jerusalén. Hermanos, tenemos que acabar la idolatría, tenemos que acabar las ataduras de este mundo, pero tenemos que hacer una Jerusalén en nuestro hogar. ¿Qué será esa Jerusalén? Un sitio designado para el Señor. Un sitio donde vamos a hablar plenamente con Dios. En nuestro hogar, es en nuestro hogar, es en nuestra casa. Hermano, pero es que mi casa mide 1 metro por 1 metro. Hermano, para arrodillarse necesita menos de 1 metro por 1 metro. ¿Cuánto ocupamos arrodillados? Y si no nos podemos arrodillar físicamente, espiritualmente nos arrodillamos. Pero esa es la Jerusalén que Dios necesita. Él me decía en oración, cuando estaba orando, me decía: desde Jerusalén cambié el hogar. Necesito que mi iglesia haga su Jerusalén en su casa. Su Jerusalén espiritual, hágala en su casa, hermano. Hágala en su casa y entra a Jerusalén. Acabe ídolos todos los días y entra a Jerusalén, porque esta carne es débil. Decía la palabra: el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Venzamos esta carne, pero la vencemos en Jerusalén. La vencemos en nuestro hogar. La vencemos en oración. Esa es la Jerusalén que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. De Jerusalén Dios cambió el mundo. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en el resto de la tierra. Pero Él no les dijo: vayan y prediquen el Evangelio así nomás. Él les dijo: espere que vengan en Jerusalén el Espíritu Santo. Cuando Él llegue, y si van y predican. Nosotros no podemos predicar el amor si en nosotros no hay amor. Porque como veía ayer, el ser antecede el hacer. Precede el hacer. El ser precede el hacer. ¿Cómo es eso? Que el ser precede el hacer. Es tan sencillo como decir lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos, eso hacemos. Si en nosotros hay maldad, vamos a hacer maldad. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Cambiemos nuestra Jerusalén, entremos en oración. Si tenemos hijos pequeños, llevémonoslo para la Jerusalén. Vea, mi hijo, este es el lugar designado para nuestro Padre Celestial. En nuestro hogar tiene que haber un sitio designado. Y ese sitio es exclusivo para el Señor. Ese sitio es designado para Él. Así como uno dice: esta es mi casa, esta es la bendición que Dios me dio. Este sitio es para el Señor y se lo voy a consagrar al Señor. Y en ese sitio nos vamos a reunir siempre a estudiar la palabra. Si nosotros vemos, la palabra enseña cuando iba Jacob, llegaba a un sitio y cuando él tuvo el sueño de la escalera, que después que vio el sueño se despertó, ¿qué hizo él? Un altar, y adoró al Señor. Cuando van a conquistar Jericó, que pasan, atraviesan el río, cogen las 12 piedras y cogen eso, ¿qué hacen? Un altar. En todo momento en el Antiguo Testamento se ve un altar que ellos hacían, que el pueblo de Israel hacía en todo lugar. El altar de nosotros hoy en día es el sitio donde nos ponemos a orar. El sitio donde le lloramos a Dios y nos descargamos con Dios. El sitio donde cuando estamos gozosos, cuando nos ha ido bien, cuando un hermano se levantó, un hermano enfermo se levantó y se puso y estamos gozosos en el espíritu, ahí ya nos vamos a Jerusalén a darle gracias al Padre en alabanza. Porque la palabra enseña: si alguno está contento, ¿qué? Cante alabanzas. Y si alguno está triste, ¿qué? Ore. Si estamos tristes, oremos en Jerusalén. Oremos en ese sitio designado. Digámosle a nuestra familia: me voy a orar.
no me interrumpan, voy a hablar con nuestro Padre Celestial, voy a hablar con mi Padre amado, voy a hablar con Él, me acompaña y si no me acompaña yo voy solo, pero esa es mi Jerusalén. Hermanos, si supiéramos el valor tan importante que es darle el sitio a Dios en nuestro hogar, eso es invitarlo a nuestra casa. Invitar a nuestra casa a Dios es tener una Jerusalén dentro de nuestro hogar. Hago énfasis porque Dios me decía que tenía que decirlo. Me decía, dile a mis hijos que hagan una Jerusalén en su casa. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me deja entrar, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios en este momento no les está diciendo Diego Medina. Ustedes ven acá a Diego Medina, pero Dios es el que les está hablando en este momento y les está diciendo, hagan una Jerusalén en tu hogar. Haz una Jerusalén en tu hogar. Que por muy pequeña que sea el niño o muy anciano que sea la persona, lo voy a exaltar si haces una Jerusalén en tu hogar. No es tarde para encontrar el propósito de nuestra vida. No es tarde para salir de esos vacíos. No es tarde para dejar el mundo atrás. Es ahora. Siempre que hay salud, siempre que hay vida, siempre que tengamos vida, podemos dejar eso atrás. La vida se acaba para el que cierra los ojos, como lo decíamos ahorita. Pero para los que estamos vivos y victoriosos, la vida continúa. Y les puedo asegurar, mis hermanos, que es muchísimo mejor una vida guiada por el Señor Jesucristo que una vida guiada por el mundo. Porque hay muchísima gente en el mundo con vidas destrozadas. Pero hay muchísimos hermanos en Cristo Jesús que tienen aparentemente la vida destrozada, pero su espíritu está gozoso. Y se siente en paz y se siente en tranquilidad. Porque, como decía el libro de Salmos, es mejor comer no con abundancia de alimentos, pero con una vida tranquila, que comer en una mesa con panes, con pollo, con pescado, los mejores pescados, y una vida de tormento. Porque la vida cada día nos pone ejemplos. Y vemos gente que hace el mal y el que mal hace, mal le va, mal termina. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y el hecho de que paguemos por un momento el precio, no quiere decir que esa va a ser toda la vida. Y como les decía ahorita, vamos a recibir una exaltación de Dios. Vamos a estar en el reino celestial con Dios. Vamos a estar con Dios. Y cuando tenemos esa autoridad, porque decíamos que la obediencia nos trae autoridad sobre nuestro hogar. Tal vez si tienes hijos que no están haciendo lo correcto, tal vez si inclusive tu vida no va por el camino que es, tal vez si de pronto sientes que Dios te está hablando en este momento, es porque puede que no haya esa Jerusalén en tu casa, o puede que todavía no esté plenamente en obediencia al Señor. Yo pienso que si acá se vieran las dificultades de cada uno, se multiplicaría y se llenaría esto y no cabría el espacio, porque todos tenemos dificultades. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Pero como les decía al comienzo, Dios estableció los mares y les puso leyes y no les dio libre albedrío. Nosotros sí tenemos libre albedrío, y Dios quiere exaltarnos y Dios quiere ponernos en lugares de gloria, pero nosotros somos los que tenemos que darle el lugar a Dios en esa Jerusalén. Esa Jerusalén puede ser al borde de la cama, antes de acostarnos. Pongan un tapete ahí debajo de la cama y lo tienen allá, y antes de acostarse, mentalícese que no se va a acostar sin antes sacar el tapete y orar, darle gracias a Dios por las bendiciones. Mentalícese que no va a salir a la calle a guerrear el mundo, como dicen, sin sacar ese tapete y orar. Denle gracias a Dios en la mañana, denle gracias a Dios en la tarde, denle gracias a Dios en la noche, denle gracias a Dios por cada dificultad, denle gracias a Dios en todo, y vas a ser exaltado, vas a ser prosperado, vas a ser bendecido. Va a haber la restauración que por años hemos orado. La vamos a ver cuando le demos lugar a Dios en nuestro hogar, cuando formemos esa Jerusalén en nuestra casa. No echemos esas palabras en saco roto, no permitamos que pasen de un oído y continúen, que se queden grabadas en nuestro corazón, que se quede grabado en nosotros. Así como nosotros comemos, así como este cuerpo necesita alimentarse, ¿cuántas veces alimentamos este cuerpo al día? 3. Hay gente que lo alimenta 5, otros 10, otros 15, otros una vez, otros no lo alimentan. Pero cuando alguien alimenta este cuerpo, muchas veces, ¿cómo se ve? Bien, coloradito, cachetoncito, rojito. Veámonos así espiritualmente. Alimentemos el cuerpo espiritual, alimentemos nuestro espíritu. ¿Y cómo lo alimentamos? Recargándolo. Conectémonos a la multitoma.
antes de acostarse a dormir pone a cargar el celular y le amanece al 100%, ¿cierto? Y cuando se les olvida cargarlo, están al otro día, venga, hermano, ¿será que usted tiene un cargador que me haga el favor y me preste? ¿Será que usted tiene que me facilite un cargador? Así hay muchos hermanos. Están descargados, su pila espiritual está en uno. Y están diciéndole, pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Hermano, ¿será que usted, que Dios sí lo escucha, usted puede orar por mí? Hermanos, Dios nos escucha a todos, pero recarguemos nuestra pila, que no se nos vaya a apagar el Waze, ¿no? Porque nuestro Waze, cuando estamos con Dios, cuando estábamos en el mundo, está loco, no hay internet, pero con Dios ese Waze se conectó a internet, se conectó a la red y nos va a llevar. ¿Y si saben cuál es el destino de ese Waze? ¿Sí saben a dónde está ubicado ese Waze? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos dirige? Nosotros somos un vehículo. ¿Y hacia dónde nos dirige ese Waze? Hacia esa vida eterna en paz y tranquilidad. Pero ¿saben qué pasa? Que el otro día me iba a hacer una diligencia, iba en el carro y no tenía el cargador y se me iba a apagar el celular y yo no sabía llegar. No nos vaya a pasar así. No se les vaya a apagar el celular en el momento en que van en el viaje. No dejemos apagar la vida espiritual en este mundo. No dejemos que se nos apague el celular porque quedamos desorientados. Y les aseguro que no vamos a llegar a Roma. No vamos a llegar al reino celestial. El Waze es el que nos guía, hermanos. Pero el celular hay que ponerlo a cargar. Pongamos a cargar nuestro espíritu. Pongamos a cargar nuestra alma. Y obedezcamos la palabra. Y Él nos va a guiar y nos va a dirigir. Porque las cosas de este mundo son pasajeras y la vida de este mundo es pasajera. Váyase meditando, no sé cuántos años tendrá el que ella la que menos años tiene, pero de los adultos, creo que los dos, que deben tener como 20 años, 25 años más o menos. Póngase a pensar, hermanos, que realmente de lo que hemos hecho en nuestra vida nos ha servido. Que realmente de lo que hemos hecho estamos edificando para nuestra vida espiritual. Que realmente todo eso que hemos hecho nos trae esa paz a nuestro corazón. Les puedo decir yo que tengo 28 años, que antes de estar en Cristo nada me traía esa paz. Al contrario, andaba de incertidumbre en incertidumbre, de zozobra en zozobra, de desesperación en desesperación, me airaba, me irritaba, era maldiciente, tomaba, hacía un poconón de cosas que si les digo todas, me avergüenzo, decía Pablo. Pero hay una cosa que sí realmente paga y es Dios, y es Cristo, y es Jerusalén en nuestra casa. Imagínense si Moisés, dicen los que han estudiado la palabra, porque textualmente pues no lo he visto, que tenía más o menos de 80 a 100 años cuando empezó a construir el arca. Noé, si él con esa edad encontró el propósito, ¿cuánto más podemos encontrar nosotros nuestro propósito con la edad que tenemos? ¿Qué cosas Dios podrá hacer con nosotros con la edad que tenemos? Que tenemos 70 años, 80 años, no pasa nada. Tienes un propósito con Dios y grande, y grande, y grande, porque como les decía hace 8 días, la maldad está contaminando al mundo. El mundo está contaminado de maldad. Pero cuando estaba en Sodoma y Gomorra, estaba la maldad sentada en Sodoma y Gomorra. Hoy está en todo el mundo. Dios necesita guerreros. Pablo hacía la comparación con los romanos. ¿Y por qué hacía la comparación con los romanos? En Efesios 6 él nos habla de la armadura de Dios. ¿Por qué nos hace la comparación con los romanos? Porque él era el ejército más guerrero en ese momento. Pero ese guerrero se transformó. Hoy en día los romanos ya no son el ejército más guerrero. Hoy en día hay bombas. Hoy en día hay misiles. Hay bombas que sentados desde un sitio pichan un botón y sale la bomba y estalla. Más potentes, ¿no? Hermanos, no seamos como Pablo, seamos mejores que Pablo. Obedezcamos más al Señor. Llenémonos cada día más de la presencia de Dios. Porque si en ese momento Dios tenía guerreros, hoy tiene élites. Si en ese momento ellos eran guerreros, nosotros tenemos que ser, no sé, más que guerreros, más que vencedores, dice la palabra. Dios ya nos dio la victoria, hermanos. Y nuestra guerra no es contra sangre ni carne. No busquemos que Dios nos recompense en lo humano. Busquemos que Dios nos recompense en lo espiritual. Busquemos que Dios nos recompense en el corazón. Porque lo que se ve perecerá,
pero lo que no se ve permanece para siempre, porque lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros somos hechos de lo que no se ve. Y nuestra esencia no se ve. Yo no puedo ver la esencia de cada uno de mis hermanos. Dios sí la ve, es el único. Pero yo no puedo ver la esencia. Y es tan valiosa. Es tan valiosa esa esencia. Yo creo que si les preguntara a todos, todos hemos sufrido desprecios. Y hemos sufrido menosprecios. Pero somos tan valiosos para el Señor. Somos tan valiosos para Dios que Él nos guardó y nos compró con su preciosa sangre. Y Él quiere que le obedezcamos. ¿Cuál es el valor de la obediencia? ¿Cuál es el valor de la obediencia que Dios busca? ¿Qué es lo que más recompensa? ¿Cuál es ese valor? Pensemos. Llevo dos mensajes, más o menos hora y media, hablando sobre la obediencia. Pero les puedo decir que no les he dicho ni esto sobre la obediencia. Es algo tan grande que Dios nos quiere revelar en cada uno de nosotros, que por eso les dice cuál será el valor de la obediencia que Dios quiere. Pensemos, vayámonos para nuestra casa y meditémoslo, cojamos la palabra. ¿Cuál será esa obediencia que Pablo vio? Que siendo erudito, codeándose con los más fuertes de Israel, teniendo un prestigio tan grande, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, era ciudadano romano. Cuando lo cogieron y lo tenían allá apresado, le dijeron: Señor, pero es que él es romano. Uy, ¿cómo así? Tenía la ciudadanía más poderosa en ese tiempo. ¿Cuál fue la obediencia que él vio delante del Señor Jesucristo, que dijo: todo esto lo estimo por basura? ¿Cuánta cosa era para mi ganancia la he estimado por basura? Para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cuál era ese valor de la obediencia? ¿Y qué fue lo que Pablo hizo? ¿Qué fue lo que él vio y lo que él hizo para que él dijera que ya tenía su galardón, haya apartado, he terminado la buena batalla de la fe? Él entendió el valor de la obediencia. Él sabía que el valor de la obediencia, juntamente con el amor, lo era todo. Y que todo eso no importaba las cosas terrenales. Que la obediencia que tenía que manifestarse en él era lo que lo iba a llevar al reino de los cielos. Obedezcamos al Señor, obedezcamos a su palabra. Y es que el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia. Escuchemos su voz. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Cuando nos haga sentir predicar su palabra, prediquémosla. Puede ser la última vez de esa persona en este mundo. Un hermano que está aquí presente me decía eso, y yo sé que él lo va a entender. Me decía: hermano, una vez Dios me hizo sentir ir a predicarle a alguien y no lo hice, y esa persona falleció. A mí me ha pasado también. No que fallezca, pero sí me ha pasado. ¿Cuál es el valor de esa obediencia que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios busca con la obediencia en sus hijos? Transformar el mundo. Sin obediencia no hay transformación del mundo. Tenemos que obedecer al Señor. Y más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra. Demos la palabra, porque es muchísimo mejor dar que recibir. Porque cuando uno da, se llena su alma. Cuando uno da la palabra, cuando uno da un abrazo, cuando uno predica el evangelio, se llena su palabra. Hace un momento, ya para finalizar, me fui a sacarle la tecnomecánica al carro y me la devolvieron. Bueno, tengo que admitirlo así. Sí, tengo que contar todo el testimonio como es. No puedo omitir partes. Y que Dios me perdone, ¿no? Padre, perdóname, Señor. Yo le dejé 20,000 pesos al Señor ahí debajo. Y entré el carro. Y yo dije: no, ahora sí, así sí pasa. Pues pasa que el carro lo pasaron y me lo devolvieron. Y yo: no. Bueno, Padre, yo sé que eres tú obrando. Perdóname, Padre Celestial, porque no era la forma. Pues se perdieron los 20,000 aparentemente. Y le dije: bueno, me fui para donde el ingeniero y me dijo: no, vea, usted tiene que hacerle esto. Uy, Señor Jesucristo, para volverlo a traer, y si no, no podía andar porque al otro día ya se vencía la tecnomecánica. Yo: no, Señor Jesús. Me fui para el taller, cogí el carro, me lo llevé, pagué en un lado como 300, y yo: no. Y pasó un amigo y me dijo: pero usted se puso a pagar 300,000 pesos, a botar la plata, y si eso no tenía que hacerlo, ve acá, no le devolvieron el carro por eso, y usted ¿para qué le hizo eso? Lo robaron. Y yo: no, más de inflado. Había perdido 20,000, había pagado un arreglo que no tenía que hacerle al carro, y me tocaba cambiar una cinta, la cinta del carro, la roja. Entonces, estando yo parado donde pagué los 300,000, me acordé de la cinta y empecé a mirar.
Y yo dije, ¿dónde habrá por acá algo de cinta? Me entró ese desespero. ¿Dónde habrá por acá algo de cinta? ¿Dónde habrá? Y le pregunté a los mecánicos, ¿ustedes conocen algo por acá de cintas? No. Y miré y allá había un señor con una banderita así. Entonces me fui y le dije que venga, que la cinta, sí, yo se la cambio. Le dije, yo tengo el carro allá. Entonces él llegó allá con la cinta cuando empezamos a hablar con el hombre. Y me dice, hermano, yo soy reggaetonero, yo escucho reggaetón, yo saco música de reggaetón. Y empezó a improvisar y empezó a todo eso. Me dijo, ¿y usted qué música escucha? Y le dije, hermano, yo escucho la música de Cristo. Le dije, yo escucho la música de Cristo. Y se quedó mirándome. Le dije, yo antes escuchaba reggaetón, pero ahora escucho la música de Cristo y le sirvo al Señor. Le sirvo al Rey de Reyes. Le digo, ¿y sabe cuál es mi función? Me dijo, bueno, pero entonces ¿usted por qué sigue a Dios? ¿Usted, sí, ¿qué lo beneficia? Yo he buscado a Dios, me dice él, pero ¿eso en qué lo beneficia? Le dije, hermano, para mí Cristo es todo. Le dije, en Cristo encontré el propósito de vida, hermano. Le dije, lo que usted está buscando en la vida, yo lo encontré en Cristo. ¿Y sabe qué le puedo decir, hermano? Que usted también lo puede encontrar en Cristo. Pues ese muchacho era un señor como de 30 años, se puso a mirarme y eso casi se pone a llorar. Y le empecé a predicar la palabra y me dijo, no, hermano, es que yo he ido a muchas iglesias, yo he escuchado de Dios, yo he ido a la cristiana, he ido a la católica, y empezó a nombrarme. Y le dije, hermano, no busque a Dios en hombres, no busque a Dios en el hombre, busque a Dios en su palabra, busque a Dios en su palabra y Él lo va a llenar, y Él lo va a transformar, y Él lo va a cambiar. Y le empecé a predicar la palabra, le empecé a decir versículos, porque uno debe predicar es con la palabra de Dios. Ese muchacho quedó transformado y eso casi se pone a llorar ahí. Y le dije, hermano, no llore delante de mí porque yo no soy nadie, llore delante de Dios. Vaya, pídale perdón y busque su palabra, estudie a Dios. Y me dijo, ¿sabe qué, hermano? Lo que usted me acaba de decir me transformó. Lo digo porque se me alcanza de pronto a cortar la voz, porque para mí es tan especial predicar la palabra y que alguien reciba. Me dijo, hermano, lo que usted me dijo me transformó, me puso a pensar, hermano. Me dijo, y si Dios lo puede hacer con usted, también puede conmigo. Le dije, ese es Dios, busque a Dios, no busque a hombres. No escuche a hombres, escuche al Señor. Y entendí que tuvo que pasar todo ese día, que tuve que perder casi $1.000.000 de pesos para ganar un alma. Pero ¿sabe qué pasa? Me di cuenta que yo tenía los ojos en el millón, pero para Dios esa alma valía muchísimo más. Y Dios nos puede hacer perder 100 millones, 400 millones, 1.000 millones, las cifras inimaginables, para ir a predicarle a una sola persona. Y tal vez esa persona en la calle, porque ese es Dios, así opera Dios. ¿Y quién soy yo para quejarme? Llegué a la casa contento y me dice, mi esposa estaba como a chantalla y me dice, no, amor, pero ¿cómo así que 1.000.000? Cuando le conté, se alegró y me dijo, gloria a Dios. Qué salvación tan barata. Sí, barata la salvación de ese hombre. Le valió $1.000.000 de pesos, pero Cristo pagó, porque Cristo pagó el verdadero precio. La salvación para nosotros es barata hoy en día. No pongamos los ojos en el mundo y lo que nos toque, a donde Dios nos lleve. Hace 8 días les contaba el otro señor. Esos son testimonios que no son para mi gloria, porque yo no soy nadie. Es para Dios es su gloria. Yo no soy nada. Cuando yo estoy acá y de pronto reciben la palabra, para mí no es nada. Yo me alegro, pero no es que reciban lo que yo hablo, sino lo que Dios está hablando. Cuando uno se para acá al frente y se sienta y uno ve como que la gente no recibió, se entristece, pero no por nosotros, no por esta carne, no por este hombre, por Dios. Porque Dios es tan valioso que está hablando a su iglesia y la gente hace los oídos sordos. O a veces somos emocionalistas, a veces decimos gloria a Dios, aleluya, amén, Cristo vive. Y salimos a la calle y nos para un policía y hasta ahí fue toda la bendición. Hermanos, no perdamos ese empuje. No perdamos ese empuje. Si salimos de acá bendecidos, vamos a buscar de Dios. Vamos a orar. Hoy vamos a orar, vamos a hacer esa Jerusalén en nuestra casa. Vamos a transformar el mundo. Les decía hace un tiempo, Dios necesitó 12. No sé si eran analfabetas o no, pero sí muy de bajo estudio para cambiar el mundo. Hoy no necesita esos 2, hermano. Hoy nos necesita a nosotros. Te necesita a ti, a cada uno de nosotros, a mí, a cada uno de nosotros nos necesita. No le digamos, Dios, pero es que yo no sé hablar en público. Padre, pero es que de pronto yo no sé leer.
Padre, pero es que de pronto yo no sé tal cosa. No importa, Moisés también tenía nervios. Cuando Dios le dijo, tú libertarás al pueblo, le dijo, Señor, usted me va a poner a hablar delante de naciones. Y después decía la palabra que ese hombre era tremendo en el libro de Hechos 7. Hablaba palabra poderosa. Porque hablaba la palabra de Dios. Porque Dios no necesita inteligencia, Dios nos ha dado lo que necesita para que cumplamos nuestro propósito en Cristo Jesús. Yo a veces le decía a Dios antes, cuando recién me convertí, le decía, Padre, pero ¿por qué yo no nací en Canadá, por allá en una familia de esas, por allá? Porque allá no iba a hacer nada para Dios. Porque nací donde tenía que nacer. Porque tenía que nacer acá en Bogotá, acá en Colombia, vivir las cosas que he vivido para que Dios me use. Si tú naciste en la familia que haya nacido, en el estrato socioeconómico que sea, que en la situación que sea, eso es lo que Dios necesita para transformar el mundo. De ahí Dios va a cambiar el mundo. De ti Dios va a cambiar el mundo. De mí Dios va a cambiar el mundo, pero dejémonos usar por Dios. Obedezcámoslo. Obedezcamos a Dios y vamos a empezarlo a ver más real que irreal. Vamos a empezarlo a ver cambiar nuestra vida. Y vamos a ver que de algo malo, Dios siempre saca algo muy bueno. Como fue ese $1.000.000 que se perdió. Que Dios sacó algo muy bueno, sacó una vida. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a entregarle esta palabra a nuestro Padre Celestial. Que Él sea avivándola en nuestro corazón y que realmente crezcamos en obediencia a Dios. Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, nos humillamos delante tuyo, Señor, como lo hacía Pablo, Padre Celestial. Te pedimos que obres plenamente en el nombre de nuestro Señor Jesús, Padre. Yo sé que esta palabra, Padre Celestial, cayó en tierra fértil, Padre amado Señor. Yo sé, Padre Celestial, que mis hermanos darán fruto al 100%, Padre amado Señor, porque eres tú el que has obrado, Padre. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú me usas como el medio, Padre amado Señor, pero no me exalto yo, Padre Celestial. La exaltación es solo para ti, Padre amado Señor. A ti sea la exaltación, Padre Celestial, y tú eres el que obras, Padre Celestial. Esta reunión, Padre amado Señor, se realiza para alabarte a ti, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Tú eres el anfitrión de esta reunión, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Padre amado Señor, porque esta semana será una semana de bendición, Señor. Ganaremos almas para ti, Padre. Seremos más obedientes, Padre Celestial. Yo sé que tú me colocabas, Padre amado Señor, que eras tú el que me colocaba a hablar de Jerusalén, Padre Celestial. Yo sé que cada uno de mis hermanos, Señor, de las redes sociales, de los que estamos aquí presentes, Padre, haremos una Jerusalén, Padre, si no la tenemos. Y ya la tenemos, Padre Celestial, va a ser el lugar, el santuario de nuestra vida, Padre amado Señor. Damos muchísimas gracias por lo que tú haces en nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos transformas, Padre Celestial, porque tú nos hablabas de la obediencia, Padre. Tú nos hablabas, Señor. Yo quiero ser exaltado, Padre Celestial. Yo quiero ser prosperado, Padre amado Señor. Yo quiero tener autoridad como cada uno de mis hermanos quiere tener autoridad, Padre Celestial. Pero sabemos que tenemos que tener sujeción a ti, Padre amado Señor. Sabemos que debemos sujetarnos a tu palabra, Señor. Que debemos sujetarnos al Espíritu Santo, Padre Celestial. No es malo, Padre Celestial, querer buenas cosas para nosotros, Padre. Pero lo mejor proviene de tus manos, Padre amado Señor. Lo mejor proviene cuando tú bendices, Padre Celestial, Señor. Y hablo por mis hermanos, Padre amado Señor, y por mí, Padre Celestial. Donde tú nos pongas, Padre amado Señor, allí estaremos, Padre Celestial. Donde tú nos muevas, Padre Celestial, allí estaremos, Padre. Pero guíanos tú, Padre amado Señor. Guíanos y dirígenos tú, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque tú nos enseñaste la verdadera obediencia a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, Padre. Y tú nos enseñas que tenemos la mente de Cristo. Tenemos una mente obediente, Padre Celestial, plenamente a ti, Señor. Tenemos una mente que te glorifica, Padre, un corazón que te exalta, Padre. Danos fortaleza a cada uno de mis hermanos, a mí mismo, Padre, para doblegar esta carne, Padre Celestial, para doblegar las tentaciones de este mundo, Padre amado Señor. Que con cada cosa que hagamos te exaltemos, Padre Celestial, Señor. Guíanos y dirígenos hacia ese propósito que tú tienes con nosotros. Padre amado Señor, guíanos, toma el control de esta congregación, Padre Celestial, Señor. Yo sé, Padre amado Señor, que tú transformas personas, Padre, que tú transformas corazones a través de esta congregación, Señor. Yo sé, Padre Celestial, que a través de esta congregación, Padre amado Señor,
muchas personas en el mundo les llegará tu palabra, Padre Celestial. Te doy muchísimas gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.